Eh, bueno, esta indagación, yo en realidad no la llamaría una investigación todavía, sino que el inicio, el principio de una investigación es sobre el gaslighting, la he titulado El abandono del amor, ya vamos a entender por qué. Eh, bueno, esto es un trabajo artístico, en realidad el objetivo es lograr hacer una obra sonora y gráfica, y a través de estas entrevistas microfenomenológicas estoy desarrollando un lenguaje para poder hacer un archivo de este tipo de experiencias. Algunas notas sobre el gaslighting como concepto aparece en el teatro en la década de 1930, una obra y también una película luego en los años 40 titulada Gaslight, en que eh, una mujer es convencida por su esposo de que tiene problemas mentales, su esposo, el agresor, lo que quiere conseguir es hospitalizarla y manipula las lámparas de gas de esa época eh, para, bueno, las manipula disminuyendo de la intensidad y atribuye el efecto que ella reconoce a sus problemas mentales. Recientemente ha vuelto a tomar relevancia el concepto al ser relacionada con la violencia epistémica. Por ejemplo, Adrian Rich se refiere a la práctica de gaslighting como un mecanismo para invalidar las experiencias y conocimientos de aquellos en posiciones no privilegiadas. Esto del Handbook de Violencia Epistémica. Rich, por ejemplo, se refiere específicamente a experiencias sufridas por mujeres, las que por siglos han soportado el gaslighting como una refutación de su experiencia e instintos en una cultura que solo valida la experiencia masculina. Hay más referencias, por ejemplo, aquellas que abordan las retóricas epistémicas de la teoría de la comunicación con gaslighting, también el análisis moral, que proporciona una definición como gaslighting como una forma de abuso emocional que desestabiliza el sentido de la realidad de un gaslightío. No sé cómo traducirlo en castellano, gaslighteado. Eh, bueno, mis preguntas de indagación fueron, ¿qué ocurre con el cuerpo durante la experiencia de gaslighting? ¿Es posible encontrar un correlato físico invariante en las distintas experiencias de gaslighting? ¿Qué etapas vive la persona que experimenta esto? ¿Hay una relación entre las distintas etapas de la experiencia y el cuerpo de quien sufre el gaslighting? Y finalmente, y estas fueron como las preguntas que surgieron luego de hacer las entrevistas, pero voy a explicar un poco más después, ¿qué ocurre con la relación mente-cuerpo en la experiencia de gaslighting? Bueno, y cómo se caracteriza la experiencia corporal de gaslighting, eso está un poco repetido. Realicé 5 entrevistas, 3 a una misma persona, en todas entregué una definición de gaslighting y pedí evocar experiencias que se parecieran a esta definición. Eh, eh, Realicé 3 entrevistas a una misma persona, una mujer de 50 años, en que fuimos profundizando en su experiencia. Cada una de ellas duró aproximadamente 40 minutos. Realicé también otra entrevista a un hombre de 51 años, que se refirió a una experiencia concreta que culminó en el término de una relación en que abundaba este tipo de comportamiento. Y finalmente realicé una entrevista muy larga de aproximadamente 2 horas con una mujer de 31 años que vivió gaslighting, pero al interior de la escuela. Entonces se trató de una experiencia de gaslighting institucional. Esto es un work in progress. Eh, este análisis diacrónico genérico bueno, demuestra 4 fases de la experiencia de gaslighting. La fase 1, que sería la percepción, la he llamado la percepción, que es, digamos, en que el gaslighteado, digamos, el que sufre la experiencia de gaslighting reconoce, detecta, digamos,
algo que no coincide con su visión de la realidad, esto tendría dos subfases, una subfase de detección y otra de negación. La denegación está más relacionada con una relación entre el sujeto que sufre el gaslighting y el perpetrador o perpetradora del gaslighting, en que la perpetradora niega esta experiencia que reconoce el gaslighteado. Luego emerge una fase de duda, en que la persona que sufre la experiencia pone en cuestión lo que está sucediendo y resulta en una especie de crisis de este conocimiento. Luego identifiqué una fase 3 de rigidez, en que noto cuatro subfases, una que llamé bastante mal aquí, de cisma, o separación, división, otra que es doble, digamos, y que oscila entre la evasión y la alienación. El sujeto intenta salirse de la experiencia y se alterna con una de estar sometida o sometido a la experiencia. Y otra subfase que he llamado afasia, en que el sujeto o la sujeta no puede expresarse verbalmente de forma correcta o satisfactoria. Y una fase 4 de reconocimiento, en que hay una confesión del perpetrador en estas entrevistas que realicé, en que reconoce el engaño o el error, y entonces esta se dividiría en cuatro subfases, que sería la subfase de confesión, la subfase de huida, en que el que sufre el gaslighting quiere salir de la relación o del momento, una subfase de culpa, en que el sujeto, la sujeta que sufre la experiencia reconoce que es bueno, y esta es como subfase en realidad, una lesión autoinfligida, porque reconoce que él no estuvieron en un error al percibir que existía una diferencia entre su percepción y la que niega el perpetrador o la perpetradora. Ya. Como les dije, el objetivo de este trabajo es generar un lenguaje para poder hacer un archivo de esta experiencia. Entonces, como digo, es un intento de realización sonoro y gráfico. Entonces voy a mostrar los iconos, los diagramas a los que estoy llegando. Por ejemplo, la experiencia de conocimiento o de percepción, la experiencia de reconocimiento, la experiencia de disociación, la experiencia de duda, la experiencia de vergüenza, la experiencia de miedo, todos estos iconos que voy a usar en el esquema síntesis que voy a mostrar al final, la experiencia de rabia, la experiencia de confrontación verbal, la experiencia de incapacidad de hablar o afasia, y bueno, y aquí es mi primer intento de un esquema síntesis de la experiencia de gaslighting. Se lee desde la izquierda a la derecha y en sentido diagonal, más o menos en realidad. Aquí la experiencia de gaslighting está definida por este óvalo segmentado, ¿ya? Hay una fuera, digamos, hay una relación entre el sujeto que sufre y el sujeto que perpetra. Entonces aquí estaría la percepción, la negación, no sé si ven mi mouse, pero esta X de arriba es la percepción, este círculo tachado es la negación, luego aquí en el extremo inferior derecho estaría la confrontación verbal y en el extremo superior derecho el reconocimiento. Entonces, al centro de la experiencia está la duda, ¿ya? Y como efecto de esta duda está bueno, la fragmentación, la afasia, la vergüenza, el sometimiento y el cisma, digamos, el quiebre. Aquí un ejemplo
que grafica bastante bien o ejemplifica parte de mis conclusiones. Voy a leer este párrafo. Sentía angustia, sentía mucha inseguridad y sentía el abandono del amor, entre comillas. No quiero ponerlo, dice. Era esta ilusión de amor que yo sentía entonces, en esto que yo había apostado, yo sentía que me había equivocado, entonces sentía que no tenía cómo salir, no sabía cómo salir. Entonces mi manera, o creo que es una percepción, esto ya pasó hace muchos años, digamos, pero mi percepción era que drogándome a mí se me iba a olvidar eso, porque eso era lo que yo había vivido hace mucho tiempo, que era el abandono de las emociones. Bueno, voy a pararlo ahí, pero el abandono del amor se refiere a una separación finalmente entre la mente y el cuerpo, porque el abandono es el abandono de las emociones. Aquí ella describe, por ejemplo, que sabiendo que era algo emocional, ella intelectualizaba lo que estaba ocurriendo, y entonces ella creaba una especie de enredo entre mi cabeza, lo que sentía, y el cuerpo. Era todo muy extraño. Bueno, brevemente voy a discutir mis hallazgos principales. En las entrevistas lo que ha surgido es un archivo, digamos, una memoria personal de distintos tipos de abuso. Quizás no incorporaba aún al esquema eso, esto mismo, y es que la persona que sufre el gaslighting reconoce que lo ha vivido en otras ocasiones. Al menos en estas entrevistas eso surgió. Luego también surgió una relación entre gaslighting y violación, y por otro lado la presencia de gaslighting institucional, en el caso de escuelas. Respecto a la metodología, si contribuye o no a responder la pregunta de indagación, pienso que tuve problemas en el planteamiento de la pregunta. Sí, creo que debería haberlo planteado desde un comienzo como una indagación en la relación mente-cuerpo, más que en una indagación en los correlatos físicos o corporales. Específicamente porque surgieron cosas muy interesantes asociadas a la fragmentación, a la disociación, a la evasión y a la alienación. Pienso que uno de los desafíos importantes es que la entrevista microfenomenológica parece tirar de hebras que llevan a experiencias, a otro tipo de experiencias más complejas, como por ejemplo la violación y la drogadicción. En estas entrevistas que hice surgieron esas cosas. Y en futuros desarrollos creo que me gustaría involucrar mis propias experiencias de gaslighting. Bueno, no creo que tenga problemas, como esto es una realización artística, no creo que haya problemas en mezclar, digamos, entrevistas con mi propia experiencia.